¿Sabías que los campos de concentración no fueron inventados por los nazis? Décadas antes, en una remota región del sur de África, un imperio supuestamente civilizado decidió encerrar mujeres y niños. No por crímenes, sino por ser parte de una cultura que debía desaparecer. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando el Imperio Británico extendía sus dominios por el mundo con una mezcla de diplomacia, poder naval y, cuando era necesario, cañones. En África, ya controlaban extensas regiones, pero había un pequeño obstáculo: dos repúblicas independientes habitadas por colonos europeos de origen neerlandés, conocidos como boeres. Estos boeres descendían de agricultores que se habían asentado en Sudáfrica desde el siglo XVII. Eran profundamente religiosos, autosuficientes y desconfiaban del poder británico. Para ellos, la tierra era un regalo divino, y no pensaban entregarla sin luchar. La tensión creció cuando los británicos descubrieron yacimientos de oro y diamantes en los territorios boer. No era una simple disputa fronteriza, era una lucha por recursos que podían cambiar el destino de un imperio. En 1899, estalló la Segunda Guerra Boer. Y lo que parecía un conflicto menor en una esquina lejana del mundo, pronto se convirtió en una guerra brutal, que marcaría el inicio de una nueva era en la historia militar. Los boeres no eran un ejército formal. Usaban tácticas de guerrilla, se desplazaban en caballos, conocían el terreno como la palma de su mano y disparaban con una precisión letal. Para los británicos, acostumbrados a formaciones rectas y desfiles militares, fue un golpe inesperado. Pero el imperio no toleraba humillaciones. Pronto, desplegaron a más de 400.000 soldados, muchos de ellos venidos desde Australia, Canadá e India. La estrategia cambió: si no podían vencerlos en combate directo, destruirían su forma de vida. Los británicos comenzaron a aplicar una táctica que hasta entonces no se había visto en esa escala: arrasar granjas, quemar cosechas, envenenar pozos, matar ganado. Pero lo más alarmante fue lo que hicieron después. Para evitar que los combatientes boer recibieran apoyo, comenzaron a capturar a sus familias. Miles de mujeres, niños e incluso ancianos fueron encerrados en campos de concentración improvisados. No eran prisioneros de guerra, ni tampoco criminales. Solo eran familiares de quienes resistían. Las condiciones eran inhumanas. No había suficiente comida, las enfermedades se propagaban rápidamente, y el acceso al agua potable era mínimo. Los informes de la época, aunque censurados, hablaban de hambre, fiebre tifoidea y disentería. Muchos de los internos no sobrevivieron. Se estima que murieron más de 26.000 boeres en estos campos. De ellos, la gran mayoría eran niños. Pero lo más inquietante es que este modelo fue documentado, perfeccionado y replicado años después en otros conflictos del siglo XX. Un nombre que pocos recuerdan, pero que fue clave para este sistema, es el de Lord Kitchener. Sí, el mismo rostro que años después aparecería en los carteles británicos con la frase "Your country needs you". Fue él quien ideó esta política de tierra arrasada y detención masiva para quebrar la resistencia boer. Lo irónico es que, mientras en Londres hablaban de progreso, civilización y orden imperial, en las tierras africanas se estaban sembrando las semillas de una práctica que el mundo entero condenaría décadas después. Y sin embargo, la historia lo ha olvidado. ¿Dónde quedaron las voces de esas madres que perdieron a sus hijos en campos de lona bajo el sol ardiente africano? ¿Por qué se recuerda tanto la palabra concentración asociada a Europa, pero se oculta que fue en Sudáfrica donde el término tomó su forma moderna? La guerra de los Boer terminó en 1902 con una victoria británica. Pero fue una victoria a un precio moral altísimo. Los boeres sobrevivientes fueron absorbidos al sistema colonial y la región entró en una etapa que más adelante desembocaría en el apartheid. Hoy, más de un siglo después, los campos están vacíos y en muchos casos olvidados. Pero sus huellas siguen allí, bajo la tierra, en documentos desclasificados, en diarios personales y en la historia no contada que no aparece en los libros escolares. Tal vez la pregunta más inquietante no es por qué se crearon esos campos, sino por qué no los recordamos. Si te sorprendió esta historia, no olvides suscribirte para descubrir otras verdades que han quedado enterradas por el tiempo. ¿Conocías este episodio? Déjame tu opinión en los comentarios.